Muy buenas, aquí Universo Alex con otro vídeo para el canal de YouTube y toca por fin hablar de una de las películas más esperadas del año, ya sea por sus fans o por sus detractores. Hablo de Zack Snyder y de su Rebel Moon, en este caso de la primera parte, La Niña del Fuego, que se estrena el 22 de diciembre en Netflix. Quizás cuando veas este vídeo aún no se haya estrenado, quizás sí. Lo que yo voy a hacer es contaros qué me ha parecido a mí, cuáles son mis impresiones, no es una crítica, es una opinión, y quizás con lo que yo os cuente os sirva para animaros a verla o a no verla, o si no, quizás para debatir en los comentarios, que es donde espero que me digáis qué os ha parecido la película o qué opináis del vídeo. Antes que nada, os podéis suscribir si no lo estáis ya, así apoyáis el canal, un like también ayuda mucho. Y os recuerdo que esta opinión es sin spoilers, por lo tanto no os voy a destripar nada que os pueda fastidiar la experiencia de ver la película. ¿Qué me ha parecido Rebel Moon? Como digo, una de las pelis más esperadas del año. Bueno, pues tengo que ser sincero y os tengo que decir que es una película que me ha dejado un poco frío. Me parece una peli del montón, una peli mediocre, una peli que no sabe jugar con los tiempos y que depende muy mucho de su segunda parte. Es decir, aquí Zack Snyder de nuevo vuelve a demostrar que no sabe hacer películas de una duración normal y que necesita 4, 5, 6 horas para contarnos una historia. ¿Por qué? Pues porque la sensación con la que salgo después de ver la película en la sala de las oficinas de Netflix es la de que se trata de un primer acto estirado, es decir, como si tuviéramos una peli con su primer acto, su acto intermedio y su desenlace, pues en realidad lo que tenemos aquí es un primer acto estirado que dura 2 horas y pico y que le falta toda la segunda parte de la película. Y en efecto es así, o sea, falta la parte 2, que llegará el año que viene, y esto es con lo que nos encontramos, o al menos esta es la sensación que me ha dejado a mí. Además, me esperaba una super película de acción, y la acción he de decir que es bastante mediocre también. Me esperaba unas coreografías increíbles, mucha lucha ciberespacial, todo muy futurista, y la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, las escenas de acción dejan bastante que desear. Hay, de hecho, en el grupo de rebeldes una espadachina, una mujer asiática con unas espadas espectaculares, eso sí, pero sus peleas, la verdad es que distan mucho de ser lo que a mí me gustaría que fuesen. Son coreografías simples, muy lentas e incluso, como siempre ocurre en las películas de Zack Snyder, se ralentizan aún más para regalarnos esos momentos de cámara lenta de los que el director abusa sin sentido y en los momentos que no procede. Porque sí, en Rebel Moon también tenemos esos momentos a cámara lenta que nadie pidió. De hecho, el propio director, como ya hizo en Ejército de los Muertos, vuelve a abusar de este elemento de la cámara lenta e incluye en estas 2 horas y media hasta 3 escenas prácticamente idénticas a cámara lenta que dices, oye, que esto ya lo he visto hace media hora, ¿por qué lo vuelves a hacer otra vez? Bueno, a él le gusta, a sus fans también le gustan. Cierto es que en el momento quedan espectaculares, pero es que hay veces que no procede hacer eso en la película. Llevo unos minutos hablando y ya he rajado contra la acción y contra lo que es la película en general. ¿Pero puedo rajar aún más? Sí, puedo rajar aún más. ¿Por qué? Pues porque la historia que nos cuenta de momento es una historia tan sumamente simple y plana que la verdad es que no engancha en ningún momento. De hecho, recuerda mucho no solo a varias películas del propio Snyder, sino a muchas cosas que ya hemos visto y recientemente, por lo que se convierte en algo muy poco original y muy trillado. La historia es, al menos en esta parte, es una historia de rebelión, de venganza y de reunión de personajes, es decir, unos Ocean's 11, un Ejército de los Muertos donde se van recopilando y uniendo los diferentes miembros del equipo y que cada uno tiene sus habilidades. Y lejos de contarnos su origen, simplemente se dan unas pinceladas y se unen al grupo porque sí. Esto es lo que nos encontramos en esta película. Cada proceso de reclutamiento evoca recuerdos de anteriores proyectos de Zack Snyder. O sea, veo aquí mucho de 300, veo de Ejército de los Muertos, veo incluso cosas del DCU, de los superhéroes que hizo Zack Snyder para DC, ¿vale? Y lo cierto es que
sobre todo, hay mucho eco de Star Wars. No olvidemos que esta era una película que Zack Snyder ideó para ser parte del universo Star Wars, pero Lucasfilm rechazó la idea, con lo cual Zack Snyder decidió llevarla a cabo, pero ambientada en su propio mundo. Bueno, pues claramente esto es algo de Star Wars, o sea, aquí hay un imperio, hay un emperador, hay un montón de cosas que recuerdan a esa saga. Por lo tanto, lo que nos encontramos es algo que evoca mucho a ese mundo de Star Wars y a esos personajes de Star Wars. Muchos elementos similares, pues por ejemplo esas espadas que comentaba antes, pues recuerdan mucho a las espadas de luz de los Jedi. Hay mucha cosa de eso, de hecho... esto está centrado en rebeldes que se rebelan contra un gran, en este caso, un gran rey, no un emperador, pero bueno, la cosa va por ahí, ¿no? Esto no es malo, pero sí que es verdad que le resta bastante originalidad al asunto. Más allá de esto, pues sí que es verdad que la película tiene partes buenas. Por ejemplo, hay personajes que molan un montón. Sí que es verdad que no se detiene mucho aquí Zack Snyder en profundizar en ellos. Tiene más espacio en la segunda parte de la peli, pero aquí en esta no profundiza mucho. Apenas los conocemos. De hecho, muchos apenas tienen diálogos, siquiera. Apenas hablan. Pero hay algunos que molan. Esto es así. De hecho, para mí, el que más pinta tiene de molar es uno que apenas sale en toda la película. Espero que luego en la segunda parte tenga más protagonismo. Otra de las partes buenas, como siempre ocurre con este director, es el aspecto visual. El aspecto visual es imponente, es espectacular, todo muy, muy espacial, muy futurista, pero con un aspecto un poco roñoso, ¿vale? Como sucio. No todo es tan bollante, no todo es tan brillante como lo que vimos, por ejemplo, en Star Wars, en la trilogía de precuelas o cosas así, ¿vale? Aquí es todo como muy rural, muy de andar por casa, y también le da un aspecto así oscuro que mola bastante. De hecho, se ve muy plasmado en la primera parte de la peli, pues ambientada en una aldea que recuerda mucho a este rollo medieval, muy de vikingos y tal. Perdón. Y para mí eso está bien, ¿vale? Tampoco hay mucho más que pueda resaltar sin entrar en detalles, pero os resumo. Personajes un poco regular, ¿vale? Los diálogos no están muy, muy trabajados. No hay unos grandes diálogos en la película, quitando un par de discursitos de alguno de sus personajes que intentan ser profundos, pero tampoco lo consiguen del todo. La historia no está muy trabajada, aunque hay destellos de cosas guays y cosas que apuntan al futuro que pueden destacar, pero es muy plana y muy típica y muy predecible. Y la acción, la verdad es que para mí esperaba muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Esta película daba para una acción increíble, para unas escenas espectaculares y se queda un poco ahí en quiero y no puedo. De hecho, precisamente este sería el resumen que haría general de esta película, que es un gran quiero y no puedo. Una cosa que prometía mucho y que de hecho promete porque tiene continuación, aspira a ser algo grande, pero de momento se queda en un quiero y no puedo. Como decía, poco más os puedo decir. Esto es lo que a mí me ha parecido Rebel Moon. Me decepciona un poco porque esperaba mucho más, le tenía muchas ganas. Es un género y una ambientación que a mí me atrae mucho, es de mis favoritos y tenía muchas ganas, pero me ha decepcionado un pelín. ¿Me ha entretenido? Sí, pero quizás se me ha hecho un poco larga, sobre todo los primeros 3/4 de peli, porque por eso que decía de que me parece como un primer acto alargado, pues se hace un poco lenta, presentación de las cosas, búsquedas, viajes, etcétera, se hace un poco lento, pero bueno, es lo que hay. Lamentablemente no ha sido lo que yo quería que fuese y esperando con ganas a la segunda mitad a ver si en su conjunto conseguimos que esto mejore y que sea lo que en el fondo quería que fuese. Ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión de todo esto en los comentarios. Como os decía al principio, os podéis suscribir dándole al botón de debajo, es gratis, también un like ayuda mucho y me podéis encontrar en redes sociales, @universoalex, en Threads, en Instagram, en TikTok. Ahí encontraréis más material, noticias, vídeos de todo lo que hago, de cine, de televisión, etc. Pero si lo que te gusta es Marvel y Star Wars en concreto, ya sabes que también puedes enterarte de todo en www.espaciomarvelita.com. Y hasta aquí todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.